Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando y agradecer a la Cámara Nacional de Productores de Leche por la invitación. Hoy vamos a hablar un poco e intentar responder la pregunta de cómo impactar la composición de la leche a través de la nutrición. Quisiera empezar hablando un poco sobre la actividad lechera, ¿verdad? Que está influenciada por múltiples factores, como lo son el clima, la genética, la economía mundial, ¿verdad? Estamos sufriendo en este momento altos costos en materias primas, producto de uno de los factores, que es los costos de transporte. Nuevos manejos, ¿verdad? Que cada día comienzan a haber nuevos sistemas automatizados, qué sé yo, retiradores automáticos en salas de ordeño, monitoreos con cámaras. Entonces, eh, todo esto está en Perdón, don constante Fabián, cambio por rato y se pega un toquecillo, sí, entonces si quiere, quita el video. ok, voy a cortar. Listo, Perfecto. ok. Sí, no, sí, pero la idea era que quitara el video, no la presentación. Ah, sí, ahí está de nuevo, perdón. Sí, sí pueden ver la presentación. Sí, yo la veo Ok, perfecto. perfecto. Ok. Entonces, en realidad, como les decía, todos estos cambios son parte de la producción lechera y debemos verlos como oportunidades y estar preparados siempre para sacar el mejor provecho en cada una de ellas. Bueno, entrando un poco en materia, vamos a hablar sobre los componentes de la leche, ¿verdad? La cantidad relativa de componentes de la leche que puede producir una célula a nivel de la glándula mamaria está determinada genéticamente, pero la cantidad real producida depende de la disponibilidad de los precursores necesarios para sintetizar cada componente. ¿Qué quiere decir esto? Que los componentes de la leche son determinados genéticamente, pero su expresión va a estar limitada o va a estar dirigida de acuerdo a la cantidad de nutrientes que pueda disponer la vaca para expresar esa genética. En términos de la composición de leche, debemos hablar de dos grandes categorías: los sólidos no grasos y los sólidos totales modificables. Por lo menos estas categorías son las de interés para el productor de leche. Dentro de los componentes de la leche tenemos los sólidos no grasos, que son la proteína, la lactosa y los minerales, y los sólidos totales, que vienen siendo los sólidos no grasos, es decir, la proteína, la lactosa y los minerales, más la fracción grasosa. Y aquí podemos ver que también hay un gran componente, que es el mayor componente de la leche, que es el agua. Ese es el 87% de la leche es agua. Entonces no la podemos tampoco dejar de lado en esta conversación. Los componentes de la leche, por ejemplo, la lactosa y los minerales, no se pueden modificar, o por lo menos no hasta el momento, no está la tecnología o los métodos para modificarlos, ya sea con cambios genéticos o con cambios en el manejo nutricional. Por otra parte, la proteína y la grasa láctea sí son susceptibles a cambios por medio de genética y de la nutrición, siendo la grasa la más modificable. Vamos a conversar un poquito sobre los componentes de la leche. En este caso, el agua forma la mayor parte y está presente un 85 o un 87% en la leche. Su ingesta es clave para la formación de la leche, pues además de ser parte de ella, su consumo impacta directamente en el consumo de alimentos, que también son o vienen a aportar los nutrientes para formar la leche. Entonces, podemos hablar de que si existen problemas en la leche, si existen problemas en la calidad química y microbiológica del agua que ingieren las vacas, eso también va a tener un impacto directo en los componentes de la leche.
principalmente porque cuando comienzan a haber problemas de algún puede ser excesos de algún mineral, los animales pueden bajar su consumo de agua. Y al bajar el consumo de agua, van a bajar también el consumo de otros alimentos. Recordemos que las vacas, o en realidad los animales en general, tomamos agua y luego comemos, ¿verdad? En realidad el requerimiento para que podamos ingerir sólidos es que hayamos ingerido agua previamente. Aquí tengo un ejemplo de programas o sistemas que ya se hacen. No se ve muy bien acá la parte de minerales por la foto, pero en realidad es un ejemplo para demostrar que existen tecnologías y programas que nos ayudan a hacer la interpretación y el análisis del agua que están bebiendo nuestras vacas. Entonces, quiere decir que así como importante es el agua en la leche, ¿verdad? Como componente, deberíamos también darle importancia al agua de bebida que tienen acceso nuestros animales. Otro componente o el otro gran componente de la leche es la lactosa, que es el azúcar de la leche. La síntesis de lactosa determina la cantidad de agua secretada, es decir, determina la cantidad de leche producida por la vaca. Se origina a partir de la extracción de glucosa en sangre por medio de básicamente dos enzimas, la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoalbúmina. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de lactosa que va a ir en la leche se originó a partir de la cantidad de glucosa que estuvo disponible en el animal para llevarlo hacia la glándula mamaria. Esto también hace que en ocasiones, cuando la producción de leche es muy alta, entonces la utilización de glucosa para convertirla en lactosa también va a ser muy alta. Y esto nos va a tener como consecuencia que podrían haber problemas reproductivos. Los otros componentes de la leche, los minerales y las vitaminas, que tienen un contenido muy estable porque estos participan en el mantenimiento de la presión osmótica y la mayoría están presentes como complejos orgánicos. Otro componente o gran componente de la leche es la grasa. La grasa de la leche proviene básicamente de dos vías. 50% de la grasa en leche viene de sintetizarse de la glándula mamaria, es decir, su formación se da en la glándula mamaria, y hay otro 50% que es obtenido de grasas de la dieta y de las reservas corporales del animal. Estas dos, la grasa de la dieta y las reservas corporales, van a ir directamente hacia la leche. La síntesis de la glándula mamaria, la síntesis de grasa en la glándula mamaria se da a partir del ácido acético y el ácido butírico, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Y las grasas dietéticas y de reservas corporales, como les dije anteriormente, son grasas que se van a incorporar directamente en la leche. Entonces, estas son las fuentes por las cuales se adquiere la grasa que va en la leche. Este es un gráfico, un resumen de los ácidos grasos presentes en la leche. Por ejemplo, aquí podemos ver como comentario el ácido oleico, que participa en un 28.7% de la cantidad de grasa de la leche. Este ácido oleico está relacionado con la disminución del colesterol malo. Entonces, en términos o usos de nutrición humana es muy importante porque este ácido graso está relacionado con el control o manejo de colesterol malo. Otro de los grandes componentes es la proteína. La proteína se sintetiza de la proteína de la leche, se sintetiza en la glándula mamaria a partir de aminoácidos. Entonces, tenemos tres grandes proteínas o importantes proteínas que participan o forman parte de la proteína de la leche. Una es la caseína, importantísima en la industria de los quesos, y tenemos la lactoalbúmina y la lactoglobulina. Estas dos últimas, lactoalbúmina y lactoglobulina, son consideradas como proteínas completas
por su contenido de aminoácidos. Valga decir que estos productos muchas veces se utilizan para la fabricación de suplementos, especialmente para todos los deportistas. Hay muchos suplementos de estos en polvo que son fabricados a base de estas proteínas por el contenido de aminoácidos. Entonces, en resumen, en los componentes de la leche podemos o vamos a conversar un poquito más a fondo sobre cuáles son modificables y cuáles no son modificables. La grasa y la proteína son dos componentes modificables y la lactosa y los minerales son dos componentes que no se pueden modificar, o por lo menos no hasta el momento. ¿Qué factores pueden influir en la composición de la leche? ¿Verdad? Entonces, el factor genético definitivamente es un factor muy poderoso en la generación de la composición de la leche. Esto va a variar de acuerdo a la raza, de acuerdo a la misma selección genética que se haya dado. ¿Qué sucede con esto? Que la genética es un proceso más lento, ¿verdad? ¿Por qué? Por el ciclo productivo de las vacas. Es decir, si se hace todo un estudio genético y una selección genética, digamos, de la forma más breve que lo vamos a ver, quizás serán unos 3 años, tiempo en el cual en promedio una ternerita nació y llegó a producir, y ahí estamos evaluando si tomamos una buena decisión o no. En términos de heredabilidad, la heredabilidad en cuanto a los porcentajes de grasa son de un 50 a un 70%, la heredabilidad en los contenidos de proteína son de un 40%, y entonces la heredabilidad de los sólidos no grasos es de un 50%. Además, tiene una alta repetibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, un animal empezó su producción láctea, esos componentes, esos porcentajes de los componentes de la leche, de esa lactancia, se van a repetir en el resto de lactancias. O sea, es muy constante. La probabilidad que eso cambie en un mismo animal en diferentes lactancias va a deberse más a factores ambientales, como nutrición y manejo, más que a un factor genético. Y esto es un proceso que es permanente, ¿verdad? Constantemente estamos haciendo selección genética y estamos seleccionando animales que nos vayan a dar esos resultados en composición de leche que andamos buscando. Otros factores que influyen en la composición de la leche son factores ambientales, como número de lactancias, manejo al ordeño, la salud de los animales, la temperatura ambiental y el manejo nutricional. En este caso, vamos a profundizar sobre el manejo nutricional y los factores que pueden hacer que la composición de la leche pueda alterarse. Factores que influyen en la composición de la leche desde el punto de vista del manejo nutricional. ¿Qué puede hacer o qué nos puede ofrecer el manejo nutricional en este aspecto? Bueno, el manejo nutricional sí puede modificar en la práctica componentes de la leche, y principalmente tenemos efecto sobre la proteína, sobre la grasa y evidentemente sobre los sólidos totales como producto de la modificación en la proteína y en la grasa. ¿Cuáles pueden ser unas consideraciones para modificar la proteína de la leche? La síntesis de proteína en leche es un proceso estricto en términos de precursores y la secuencia de inclusión en la molécula. ¿Qué quiere decir esto? Y se puede explicar de la siguiente manera. La formación de proteína en la leche está directamente relacionada con la disponibilidad de aminoácidos, que son los que van a formar esas proteínas en leche. Y esto normalmente se explica, este proceso tan estricto en la formación de proteína en la leche se explica con esta teoría del barril. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, conforme aumenta el nivel del líquido, de agua en este barril, para que el agua no se salga, tiene que ir completándose cada una de estas secciones.
Puede ser, en este caso, por ejemplo, que tengamos excesos de algún tipo de aminoácidos. Pero si hay un aminoácido que es limitante, por más exceso de otros aminoácidos que tengamos, la formación de proteína en leche va a estar limitada. Es decir, no va a completarse la cantidad de proteína necesaria hasta que no aparezca o no llegue al sistema este aminoácido limitante. Para la formación de proteína en leche, los aminoácidos más limitantes son la lisina, la metionina y el triptofano. Entonces, la formación de proteína en leche es estrictamente dependiente del ingreso o suministro de aminoácidos en la dieta. La síntesis en la glándula mamaria de esta proteína es dependiente de la glucosa, de la formación de ácido propiónico y de aminoácidos, esenciales y no esenciales. Hablando un poco de la glucosa y del ácido propiónico, esto en términos prácticos quiere decir el nivel de energía de la dieta es un factor o va a ser un factor determinante para la producción de proteína en leche. De hecho, el consumo de energía es el factor principal y a mayor nivel de energía es mayor la concentración de proteínas. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que cuando se produce a nivel ruminal, se producen las fermentaciones, estas fermentaciones tienen implicaciones sobre el pH ruminal y evidentemente, sobre la población de microorganismos del rumen, que al final son los encargados vía digestión de formar o llevar los aminoácidos al hígado y al torrente sanguíneo para que posteriormente logren entrar a la glándula mamaria. Los carbohidratos no estructurales también son una consideración importante en el momento de pensar hacer alguna modificación en la proteína de la leche. Los carbohidratos no estructurales deben estar presentes en la dieta de un 30 a un 40% y debe revisarse la tasa de degradación de los mismos, ya que una rápida tasa de degradación puede desencadenarnos una acidosis ruminal, con lo cual también se da la muerte de cierta población de microorganismos ruminales que son importantes, o una lenta tasa de degradación también nos va a reducir la digestión microbiana. Aquí tengo un ejemplo de las diferentes tasas de degradación y cómo afectan en el rumen de diferentes ingredientes. Podemos ver, por ejemplo, en rojo, casi no se ve, pero en rojo es la degradación del forraje. El forraje tiene un poco impacto o poco deprime el pH ruminal, lo que significa que mantiene muy estable la población de microorganismos ruminales encargados de digerir la fibra. Tenemos, por ejemplo, la cascarilla de soya, que tiene una fermentación un poco más rápida, comienza a tener impacto sobre el pH ruminal, aunque no es tan marcado. Y, por ejemplo, el maíz, ¿verdad? Que el maíz tiene una rápida tasa de degradación y tiene impacto directo sobre el pH ruminal. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene la disyuntiva, ¿verdad? Si la dieta está muy tirada hacia uso de forrajes, la población de microorganismos va a ser muy estable, pero el volumen de leche no va a ser tan bueno porque el ingreso de energía o la disponibilidad de energía en el rumen no es tan buena. Caso contrario, cuando utilizamos maíz, que el aporte de energía es mucho mayor, pero tenemos un impacto sobre el pH ruminal. Esto es una de las consideraciones que tenemos que tener al momento de utilizar los ingredientes en la dieta. No es simplemente que dé un valor de energía alto, digamos, si lo andamos buscando, sino cómo va a ser esa digestión para así entender cuál puede ser el resultado que tengamos y cómo esto puede impactarnos en la composición de proteína en la leche. Otro factor que debemos considerar
cuando pensamos en proteína en la leche, es el uso de la grasa dietética. Esta no debe pasar el 3% de grasas insaturadas en la dieta total. Esto porque los microorganismos del rumen son incapaces de utilizar los lípidos y de lo contrario, es decir, si nos pasamos de la cantidad de grasas en la dieta, se va a deprimir la producción láctea. Esto principalmente por la muerte de microorganismos ruminales que son incapaces de utilizar los lípidos. Ahora bien, la fuente de lípidos a utilizar en la dieta, por ejemplo, si se van a utilizar grasas de sobrepaso, es muy importante saber cuál es la que vamos a utilizar para favorecer la composición de proteína en la leche. Tenemos también que hablar que otra de las consideraciones es la proteína de la dieta, o sea, la proteína que viene per se en la dieta. ¿Cómo nos afecta esto la producción de proteína en la leche? Se afecta positivamente, puesto que si hay mayor cantidad de proteína en la dieta, hay mayor o puede existir la probabilidad de tener mayor disponibilidad de aminoácidos para la formación de la proteína en la leche. También tenemos que favorecer la producción de proteína ruminal, que esta proteína ruminal es también lo que se llama proteína microbial, es decir, la proteína que se genera de los microorganismos que viven en el rumen. También podríamos utilizar aminoácidos protegidos, que son aminoácidos directamente que al ser consumidos por el animal no tienen ningún efecto a nivel del rumen y pasan hacia la parte del intestino delgado donde van a ser digeridos y posteriormente incorporados en la leche. Y también debemos tener la consideración de tener en la dieta al menos un 6% de proteína de sobrepaso. Esta proteína de sobrepaso es proteína que no va a tener efecto en el rumen, pero sí va a llegar al intestino y va a poder formar proteína en la leche. Aquí tengo un breve resumen de las proteínas, cómo es el paso de los diferentes tipos de proteína de la dieta y cómo pueden llegar hacia la glándula mamaria. Por ejemplo, estábamos hablando de las proteínas de sobrepaso. Estas son proteínas que no tienen o no van a sufrir efectos de fermentación o de los microorganismos del rumen y van a pasar hacia el resto del tracto digestivo y entonces en el intestino delgado van a pasar después al hígado, al torrente sanguíneo y de ahí van a llegar a la glándula mamaria. Otro tipo de proteína que puede venir en la dieta, ¿verdad? Que es la proteína de los forrajes o de otras materias primas que sí van a tener fermentación ruminal. En esa fermentación ruminal va a producirse amonio. Ese amonio, parte de ese amonio va a salir del rumen, va a llegar al hígado y puede ingresar también a la glándula mamaria. Ahora, cuando las concentraciones de proteína son muy altas en el rumen y llegan a ser amonio, y ese amonio no tiene la cantidad de bacterias o microorganismos ruminales adecuada para ser utilizado, va a salir del sistema y de ahí va a llegar al hígado y de ahí puede salir en orina. Entonces, si no tenemos una adecuada combinación de ingredientes de la dieta, podemos generar un exceso de proteína que va a causar un exceso de amonio y ese exceso de amonio va a terminar saliendo como orina. Y eso también eso como todo proceso tiene un desgaste energético. Entonces va a ser un ingrediente que vamos a poner que no se aprovechó de la manera adecuada y que además tuvo un costo energético poder expulsarlo del animal. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, cuando se tienen los análisis del MUM o nitrógeno ureico en la leche. Aquí podemos ver también una gráfica sobre, por ejemplo, el consumo de lisina metabolizable. Como les dije anteriormente, la lisina es uno de los aminoácidos limitantes para la producción de proteína láctea. Entonces, aquí lo que podemos ver es que a mayor consumo de lisina, hay mayor producción de proteína
en leche, ¿verdad? Es decir, mientras el acceso de lisina aumente, también va a aumentar la cantidad de proteína en la leche. Lo mismo sucede con la metionina. A mayor consumo de metionina, mayor es la producción de proteína en leche, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene esa lisina y de dónde viene esa metionina? Es de lo que realmente deberíamos poner atención o garantizar que los aportes de esa lisina y esa metionina vengan por diferentes vías para lograr el objetivo de modificar la cantidad de proteína de la leche. Esto nos lleva a que un factor muy importante es la sincronización de nutrientes. Eso es lo que en nutrición se llama sincronización de nutrientes. Entonces, no solo es mantener entre un 30 y un 40% de carbohidratos estructurales en la dieta, sino que además debemos conocer cómo es su degradación ruminal y hacer las combinaciones de ingredientes necesarias para que siempre que exista fuente de energía, hay una fuente de proteína y que estas dos, al estar unidas en un mismo momento, puedan generarnos una mejor producción de microorganismos ruminales que tienen una mejor utilización de los ingredientes de la dieta y que además nos van a producir una mayor cantidad de proteína microbial. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los carbohidratos solubles tienen un tiempo muy corto para de una tasa de fermentación. Las pectinas un poco más un tiempo más largo, y la celulosa, que evidentemente no es tan explosiva en términos de fermentación y es mucho más prolongado, por lo tanto es mucho más prolongado su efecto. Entonces, la clave de esto es combinar o tener dentro de la dieta diferentes tasas de degradación para que siempre esté activo la microbiología ruminal. Otro punto importante es que debemos maximizar los aportes de la proteína dietética. ¿Eso cómo se hace? Utilizando mejoradores del ambiente ruminal, tales como cultivos de levadura, agentes alcalinizantes, para favorecer las bacterias ruminales encargadas de digerir la fibra. También podemos utilizar los aminoácidos de sobrepaso ruminal. Tenemos que tener claro que previo al utilizar aminoácidos de sobrepaso ruminal, debemos estar seguros que el balance nutricional está lo mejor posible, ¿verdad? Los aminoácidos, especialmente la lisina y metionina de sobrepaso, van a venir a complementar un balance previo, ¿verdad? Un balance que ya tuvo que haberse hecho con los ingredientes de la dieta, porque si esto no sucede, y, por ejemplo, el balance de la dieta previo a utilizar lisina y metionina no es correcto, en realidad no vamos a ver ningún efecto. No se va a ver ningún efecto porque puede ser que si el nivel de energía de la dieta no es el adecuado, por más lisina y metionina de sobrepaso que pongamos, no vamos a desencadenar un aumento en la producción de proteína láctea. Entonces no se va a alcanzar el objetivo por el cual estamos incluyendo estos aminoácidos. Normalmente, cuando se hace un balance y se empiezan a utilizar aminoácidos de sobrepaso, el porcentaje total de proteína cruda de la dieta tiende a disminuir, ¿verdad? Es decir, si tenemos una dieta, por poner un ejemplo, de una dieta total de un 18% de proteína, podríamos llegar a un 16% de proteína, pero utilizando aminoácidos. Esto en algunas ocasiones podría llevarnos a un ahorro en la dieta. Esto es un ejemplo de cómo podría impactar la producción de leche en términos de la proteína cuando se utilizan mejoradores del ambiente ruminal, tales como los cultivos de levaduras. Aquí en rojo vemos cómo bajo unas mismas condiciones, cuando se utilizaron mejoradores del ambiente ruminal, las vacas tendieron a tener una respuesta positiva en producción de leche, que eso desencadena en una respuesta positiva en la producción de proteína de la leche.
Acordémonos que estamos hablando que uno de los mayores efectos para poder modificar la proteína, obtener unos buenos concentraciones de proteína en leche, vienen a raíz del uso eficiente del rumen. Entonces, todos los aditivos que hagan posible que el rumen sea más eficiente van a desencadenar en una mejor respuesta en producción de leche y por ende una mejor cantidad de proteína en leche. Entonces, en resumen, de la proteína en leche, debemos concentrarnos en mantener un adecuado nivel de energía de la dieta, valorando la tasa de degradabilidad ruminal de los ingredientes, controlando la grasa dietética para no atentar contra la microbiología ruminal. Debemos tratar de mantener un rumen saludable que no tenga caídas abruptas del pH, por ejemplo, y utilizar materias primas que ofrezcan proteínas de sobrepaso. Algunas de estas pueden ser, por ejemplo, harinas de pescado, claro que tienen sus limitaciones por el sabor y por el olor, que tienen problemas de palatabilidad, pero también podríamos hablar, por ejemplo, de harinas de soya, que ya tienen mayor cantidad de proteína de sobrepaso. Algunas consideraciones para modificar, ahora sí, la grasa en la leche. La cantidad de fibra de la dieta se asocia directamente a la composición de la leche, pues es en la digestión ruminal donde se producen los precursores de la grasa láctea. Por lo tanto, si la fibra es insuficiente, el pH ruminal va a descender y los microorganismos ruminales que degradan la fibra van a morir o se van a deprimir, y la consecuencia va a ser que también vamos a tener una depresión de la grasa láctea. De hecho, una de las medidas prácticas que se utilizan para saber si tenemos problemas o no en la dieta es cuando medimos la grasa láctea. Y si la grasa láctea comienza a descender, podemos presumir que podría haber un efecto de acidosis ruminal y tendríamos que darnos a la tarea de cómo realmente reparar o solucionar esta situación y revertir el efecto. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el cuadrito donde en la línea roja se ejemplifica digamos, la producción de ácidos. Esto es un gráfico de producción de ácidos grasos volátiles, que son producto de la fermentación ruminal, donde el ácido acético es muy favorecido con pHs neutros, ¿verdad? O cercanos a 7. Para que este ácido acético se produzca en una cantidad adecuada, tiene que estar un pH cercano a 7. Esto se logra con dietas muy forrajeras. Y el ácido propiónico, que es este en amarillo, se potencia a pHs más bajos. ¿Y cómo se potencia con pHs más bajos? Esto se hace con el uso de granos, ¿verdad? Entonces, por un lado, queremos una buena producción de grasa láctea, muy forrajera, debe ser muy forrajera la dieta, pero además vamos a tener la implicación de que posiblemente el volumen de leche va a ser bajo. Entonces, cuando utilizamos granos, comenzamos a mejorar el volumen de producción de leche y podemos también mejorar la composición de la leche. Entonces, tenemos que encontrar ese balance en la dieta entre forrajes y granos para lograr el objetivo. El ácido acético ruminal es el principal responsable en el cambio de la concentración de la grasa en leche. Por lo tanto, debemos mantener una adecuada relación entre ácido acético y ácido propiónico. Normalmente, la relación guía que aspiraríamos a tener es de 3:1. La utilización de forrajes de calidad. Cuando la digestión ruminal de forrajes es óptima y además ejerce su efecto de fibra efectiva, que este concepto es muy importante, ¿verdad? La fibra efectiva, se potencia la fermentación ruminal y favorece la producción de acetatos, que a su vez estimula la producción de grasa láctea. ¿Y por qué el tema de la fibra efectiva? Porque esa es
lo que nos va a potenciar la salivación en los bovinos, la producción de saliva, y la saliva es un estabilizador del pH ruminal. Entonces, si tenemos una buena fibra efectiva, es decir, estamos promoviendo la rumia y la salivación de las vacas, vamos a potenciar la fermentación ruminal sin que el pH, o tratando de que el pH ruminal no descienda. Y esto nos va a causar una respuesta positiva en la cantidad de grasa en la leche. Ahora, otro recurso para potenciar la cantidad de grasa en la leche son las reservas de tejido adiposo del animal, ¿verdad? Básicamente las reservas corporales y principalmente durante el inicio de lactancia son el tejido adiposo que la vaca va a consumir, y ese tejido adiposo o esas grasas van a ir directamente hacia la glándula mamaria y por lo tanto van a ir a la composición de grasa en la leche. Claramente debemos tener presente que para poder utilizar las reservas de tejido adiposo, estas deben de existir, ¿verdad? Es decir, una vaca tiene que tener, para valernos de esta estrategia, la vaca tiene que tener reservas que pueda utilizar para tal efecto. Ahora, también tenemos que estar alertas de que tenemos que hacerlo con una medida. ¿Por qué? Porque si ya todos lo sabemos, si los animales pierden más condición corporal de la cuenta, o sea, pierden más grasa, más tejido adiposo, vamos a poner en riesgo la respuesta reproductiva de los animales. Y también, por otro lado, podemos utilizar las grasas de sobrepaso. Existen varios tipos de grasas de sobrepaso. Cada día en el mercado podemos encontrar algunas más específicas que otras, pero además están enfocadas para distintas necesidades. Entonces, estamos hablando de modificar la grasa en la leche, y para eso podemos utilizar grasas de sobrepaso que tengan una composición alta en ácidos grasos de origen palmítico. Como les decía antes, ¿verdad? La utilización del tejido adiposo va a depender de cuántas reservas tenga el animal. Por ejemplo, la vaca aquí de la derecha tiene una condición corporal baja, entonces no podemos esperar que el aporte de tejido adiposo hacia la composición de grasa en leche sea muy alta. ¿Por qué? Simplemente porque la vaca no tiene muchas reservas que quemar o que utilizar para transferir eso a los componentes de la leche. Por ejemplo, la vaca del lado izquierdo es un animal que sí tiene reservas corporales que pueden ser disponibles para utilizarse y que van a tener un impacto en la composición de grasa en leche. Por ejemplo, aquí podemos ver en el aspecto del uso de grasas de sobrepaso. En realidad, la grasa de sobrepaso lo que va a hacer es un aumento en la energía de la dieta sin afectarnos el rumen y sin afectarnos el consumo de materia seca del animal. Entonces, aquí vemos en el gráfico que cuando se usan grasas de sobrepaso de origen de ácido palmítico, la respuesta en producción de grasa en leche es positiva. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, no es, y ahí lo dice, 1.8% del consumo de materia seca, ¿verdad? Eso, ahí vamos a hablar en resumen de por lo menos unos 200 o 250 gramos de grasa de sobrepaso de origen palmítico para que tengamos una respuesta positiva en los componentes de la leche. Entonces, no solo es usar el ingrediente, la grasa de sobrepaso, sino cómo usarla o qué cantidades son las que debo de utilizar para tener la respuesta en sólidos totales o en componentes de grasa que estoy buscando. Hay otras grasas de sobrepaso que no necesariamente tienen, que no necesariamente su fuerte es el ácido palmítico. No quiere decir que no funcionen, solo que funcionan para otras necesidades. Aquí, por ejemplo, vemos como, por ejemplo, este C16 es el ácido palmítico. Vemos como cuando aumenta su suplementación o su uso, la digestibilidad comienza a decaer, ¿verdad? Es decir, mientras más se usa,
menos digestible comienza a ser. Ahora, esa merma en digestibilidad no es tan significativa como, por ejemplo, cuando se usan grasas de sobrepaso con ácido esteárico como el ácido graso principal, ¿verdad? Estas grasas de sobrepaso, conforme aumenta su uso, su oferta en los animales, se va a deprimir también su digestibilidad. Entonces, es muy importante estar claro sobre cuál es nuestra necesidad, qué es lo que andamos buscando y basado en eso, escoger, en este caso, la grasa de sobrepaso que nos va a ayudar a resolver o mejorar el tema de los componentes de la leche. Aquí podemos ver también, por ejemplo, un perfil de ácidos grasos de diferentes fuentes de origen animal y vegetal. En resumen, aquí podemos ver que, por ejemplo, el aceite de palma es rico en ácidos palmíticos, al igual que el CEU, ¿verdad? En el caso de las grasas animales, que nosotros no utilizamos, pero sí podemos utilizar el aceite de palma, eso sí, digamos, en grasas de sobrepaso. Entonces, el origen de la grasa que forma la grasa de sobrepaso es muy importante para ver o para saber si podemos esperar una respuesta positiva al utilizarla. Entonces, quiere decir que las grasas de sobrepaso altas en ácidos palmíticos y de origen vegetal, en este caso aceite de palma, van a ofrecernos una buena respuesta a la modificación de la grasa en la leche. Otra consideración muy importante en términos de la grasa en leche es la estabilización del pH ruminal. Aquí vemos cómo cuando tenemos una dieta muy forrajera, el pH ruminal prácticamente no se mueve, no desciende mucho, se mantiene muy cercano a neutro, pero cuando empezamos a utilizar granos, el pH ruminal desciende, ¿verdad? Esto ocasiona modificaciones en las poblaciones de microorganismos del rumen y por ende va a tener un impacto directo sobre la formación del ácido acético, que es el precursor por excelencia de la grasa en la leche. ¿Qué estabilizadores de pH ruminal? Bueno, número 1 tenemos la saliva, el óxido de magnesio, el bicarbonato de sodio, prebióticos o probióticos. Con esto me refiero a cultivos de levaduras o levaduras vivas que tienen, cada uno de estos tiene efecto alcalinizante, ¿verdad? Lo cual hace que se disminuyan las caídas abruptas del pH ruminal y se favorezca la población de microorganismos ruminales. Ahora, por ejemplo, la saliva la podemos promover con el uso de heno, que viene siendo una fibra efectiva, ¿verdad? Eso lo que va a hacer es promover la producción de saliva para que nos haga un efecto buffer a nivel del rumen y nos favorezca la fermentación ruminal. Aquí tengo, por ejemplo, varios ejemplos de usos de sustancias buffer que hizo efecto en pH ruminal, ¿verdad? En la microbiología ruminal, por ejemplo, el más utilizado es el bicarbonato de sodio, tenemos el sesquicarbonato, tenemos el carbonato de potasio y tenemos el óxido de magnesio. Aquí podemos ver cuál escoger. Bueno, aquí podemos ver que, por ejemplo, la capacidad neutralizante teórica del bicarbonato de sodio es de 12.2 miliequivalentes por gramo. El sesquicarbonato es de 13.3 equivalentes por gramo. Y el carbonato de potasio de 20.2 miliequivalentes por gramo. Y, por ejemplo, el óxido de magnesio, que es el más alto de todos, con un 49.6 miliequivalentes por gramo. Es decir, la capacidad neutralizante de estos 4 ingredientes, quien la tiene más alta es el óxido de magnesio. Entonces, la fuente que utilicemos para utilizar la sustancia buferizante o para promover la salud ruminal va a ser muy importante para garantizarnos un efecto positivo
en la salud ruminal y por ende en la composición de grasa láctea. Aquí vemos que también en esta gráfica no solo es importante cuál fuente de sustancia buffer utilicemos, sino la cantidad que utilicemos, ¿verdad? Porque aquí vemos en la gráfica, en esta línea negra, que es el control, que son vacas que no recibieron sustancia bufferizante, todas sometidas bajo una misma dieta. Y, por ejemplo, empezamos a ver aquí esta línea roja, que es el bicarbonato de sodio, a 250 gramos. Vean que tiene un efecto muy positivo en el control del pH ruminal. Tenemos, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, pero a 150 gramos, ya no a 250. El bicarbonato es un buen ingrediente para utilizar como sustancia bufferizante, pero vea que la cantidad es insuficiente. Tenemos aquí también el efecto de un producto Fix-Up, que es a base de óxido de magnesio, donde también está esta línea, que fue cuando se utilizaron 75 gramos, y la línea superior, que fue la que mayor poder neutralizante tuvo, pero bajo una dosis de 125 gramos, ¿verdad? Entonces, no solo es importante el origen o la composición del buferizante, sino también la cantidad de buferizante a ser utilizado. Aquí tenemos otro efecto, pero con cultivos de levadura, donde, por ejemplo, cuando se utiliza el cultivo de levaduras, se controla mucho mejor la producción de SARA, o que es una de las medidas de la acidosis ruminal, versus no utilizar un producto de estos. Al final de cuentas, entonces de lo que estamos hablando es de mantener una salud ruminal adecuada. Y eso se logra jugando con las materias primas, su degradación, su digestión, ya sea a nivel ruminal o a nivel intestinal, y cómo hacer que estas combinaciones de ingredientes nos favorezcan las poblaciones de microorganismos ruminales que van a ser los encargados de generar todos los precursores, ya sea de la grasa láctea, de la proteína láctea, que son los componentes que podemos modificar. Aquí en el gráfico podemos ver, por ejemplo, basado en una dieta, de dietas más forrajeras hacia menos forrajeras, y versus igual menor uso de grano hacia mayor uso de grano. Aquí vemos que cuando las dietas tienen una proporción de un 80% de forraje, la producción de ácido acético es muy alta, es decir, deberíamos esperar una buena proporción de grasa láctea, pero el volumen de leche que está acá es muy bajo. Entonces, no necesariamente el buen contenido de grasa láctea nos va a compensar el ingreso versus una grasa láctea un poquito más baja, pero en un mayor volumen de producción de leche. Al final de cuentas, al productor, cuando se paga por componentes de leche, se le paga por cantidad de grasa o por cantidad de proteína, ¿verdad? Aunque se exprese muchas veces como total de sólidos totales, expresado en porcentaje, pero en realidad el pago es por cantidad de grasa y por cantidad de proteína. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir cómo vamos a utilizar la dieta o qué ingredientes vamos a utilizar en la dieta de acuerdo a los componentes de la leche que queremos obtener. Y algunas recomendaciones en el uso o para promover la grasa láctea. Entonces hay que promover también, al igual que con la proteína, la salud ruminal para garantizar adecuadas producciones de ácido acético y ácido propiónico. ¿Esto cómo lo hacemos? Con un adecuado nivel de fibra y controlando el pH ruminal. Debemos escoger además adecuadamente el tipo de grasa de sobrepaso a utilizar
pensando en este caso en componentes de la leche. Y debemos mantener una adecuada condición corporal en las vacas. ¿Para qué? Para que esta condición corporal, cuando las vacas están en su pico de lactancia, puedan ofrecernos ser una fuente de grasa que vaya a ser incorporada en la leche. Si los animales no tienen una condición corporal adecuada, no vamos a poder contar con esas reservas de grasa del animal para que puedan aumentarnos la composición de grasa láctea. Y, por ejemplo, tenemos las consideraciones al modificar los sólidos totales de la leche. Evidentemente, como hemos estado conversando, si modificamos la grasa láctea y modificamos la proteína láctea, vamos a tener un efecto sobre la producción de ácidos grasos o de sólidos totales. La lactosa y los minerales, como les dije en el inicio, prácticamente no van a poder ser modificados. Entonces, como la sumatoria de los sólidos totales incluyen la grasa, la proteína y la lactosa más los minerales, evidentemente si modificamos la grasa y la proteína, vamos a tener una modificación en los sólidos totales de la leche. También los sólidos totales de la leche tienen factores no nutricionales que influyen, como por ejemplo la edad, el peso. ¿Qué quiere decir? Que a mayor edad del animal hay un mayor peso del animal, porque tiene una mayor capacidad corporal, y también conforme van pasando los partos, el tamaño de la glándula mamaria aumenta. Entonces, estos factores también van a tener un efecto positivo sobre la composición de sólidos totales en la leche. Aquí puedo ponerles un ejemplo de la vida real de un productor de la cooperativa de Dos Pinos, donde podemos ver casualmente, a un año de diferencia uno del otro, ¿verdad? En agosto del 2020, agosto del 2021, donde vean, por ejemplo, la lactosa y los minerales, 539, estos son exactamente iguales un año después, ¿verdad? No sufrieron ninguna modificación, como les dije antes. Esos son componentes de la leche que no podemos modificar. Vemos cómo cambió la grasa de la leche, que en el 2020 estaba en 4.6 y a este 2021 está en 4.46. Hay una disminución, posiblemente por un montón de factores que influyeron, pero hubo un cambio en esa cantidad de grasa. Y vean, por ejemplo, también en la cantidad de proteína. Vean que el cambio en la cantidad de proteína es muy bajo. Como les había dicho anteriormente, la posibilidad de modificar la proteína de la leche es de 0.1 a 0.2 unidades. O sea, es un esfuerzo grande que poco vamos a ver en resultados. ¿Por qué? Porque es muy difícil o realmente las unidades de cambio de proteína en la leche son muy bajas. De hecho, por eso es que la mayor atención se presta sobre los porcentajes de la grasa en leche. Y aquí podemos ver un resumen de el cambio que podemos hacer y cómo podría afectarnos la composición de la grasa y cómo podría afectarnos el contenido de proteína en la leche. Por ejemplo, una ingesta máxima. ¿Qué se refiere a una ingesta máxima? Es decir, si estamos dando la cantidad de materia seca o de alimento que el animal está necesitando. Evidentemente, si esto ocurre, si maximizamos la ingestión de materia seca, vamos a aumentar el porcentaje de grasa en leche. Y vamos también a tener aumentos en la proteína de la leche. Esto debido al flujo de nutrientes que va a aumentar, ya sean nutrientes que se sintetizaron en el rumen o nutrientes que fueron de sobrepaso y fueron utilizados a nivel de intestino delgado. Otro cambio puede ser el aumento frecuente en el alimento, es decir, si aumentamos la frecuencia de alimentación principalmente de los granos, de los concentrados, vamos a tener o vamos a esperar una mejor respuesta en el aumento en la grasa en leche
y un ligero aumento en la proteína. Esto debido a ¿qué? A que si fraccionamos la cantidad de granos suministrados al animal durante el día, vamos a evitar o vamos a contribuir a evitar caídas abruptas de pH, con lo cual se va a favorecer los microorganismos del rumen y estos van a trabajar más eficientemente y van a producir más proteína microbial. Reducciones en la ingesta de energía, vamos a tener poco efecto sobre la grasa. ¿Por qué? Porque el animal va a intentar compensar esa reducción de ingesta con sus reservas corporales o con una disminución en el volumen de leche. Si esta reducción de energía se da, sí se va a producir un descenso en la cantidad de proteína de la leche debido a que va a haber un descenso en el volumen de leche. Si tenemos un alto porcentaje de carbohidratos no estructurales, y con alto me refiero mayor a un 45%, vamos a tener un descenso, vamos a esperar un descenso de por lo menos o un rango de un 1% en la grasa láctea. ¿Por qué? Porque un alto contenido de carbohidratos no estructurales en términos de la fermentación va a atentar contra la producción de ácido acético, que como dijimos, el ácido acético va a ser favorecido por la digestión de las fibras. Entonces, si aumentamos la cantidad de carbohidratos no estructurales, va a haber una menor ingesta de fibras. Por lo tanto, va a haber una menor producción de ácido acético y esto nos va a causar un descenso en la producción de grasa láctea. Pero esto sí puede aumentarnos la proteína láctea. ¿Por qué? Porque conforme aumentamos el consumo de carbohidratos no estructurales, podemos tener una respuesta positiva en el volumen de leche. Claro, tenemos que estar claros que también podemos tener consecuencias en la salud del animal, tales como acidosis ruminal, que puede desencadenarnos en problemas de locomoción, o por ejemplo ya problemas como desplazamiento de abomazo. También si tenemos en la dieta un alto aporte de fibras, como fibra neutrodetergente, podemos tener un aumento marginal de la grasa. Eso ya va a depender de la calidad de las fibras y de la digestibilidad de las fibras. Y podríamos tener un descenso en la proteína láctea, producto de una fermentación más lenta y un flujo más lento también de glucosa de la digestión hacia la glándula mamaria. Entonces, la consecuencia puede ser una disminución de los contenidos de proteína láctea. Si tenemos también un bajo aporte de fibras, de fibra detergente neutro, que viene siendo parecido a tener un alto, o sea, es el efecto que tal vez no se aumentó la cantidad de carbohidratos no estructurales, pero sí la oferta de fibra detergente neutro bajo, vamos a tener como consecuencia un descenso en la porcentaje de grasa o cantidad de grasa láctea y vamos a tener posiblemente un aumento de la proteína. Por ejemplo, aportes altos de proteína bruta no tienen ningún efecto sobre la grasa. Si la proteína bruta de la dieta es baja o alta, normalmente no tiene efectos sobre la grasa. Si el aporte de proteína bruta es alto, vamos a tener un mayor aumento en componentes de proteína de la leche vía mayor disposición de aminoácidos. Pero si el aporte de proteína es bajo, va a haber un descenso en va a haber un descenso en la proteína láctea si la dieta era deficiente en proteína. Por ejemplo, altos porcentajes de proteína degradable no tienen efecto tampoco en cuanto a la grasa láctea, al igual que los aminoácidos. Los aminoácidos de sobrepaso tampoco tienen un gran efecto sobre el contenido de grasa láctea. Y, por ejemplo, el uso de grasas de sobrepaso, dependiendo de la cantidad y de la grasa de sobrepaso que se utilice, vamos a tener una respuesta positiva en términos de contenido de grasa. También podríamos tener, con el uso de grasas de sobrepaso, una respuesta positiva de proteína
producto de una dieta más densa en energía, es decir, un mayor ingreso de proteína en la digestión y de la vaca, que nos va a aumentar posiblemente el volumen de leche, con lo cual vamos a tener un aumento en la proteína láctea. La proteína láctea está influenciada por muchos factores nutricionales, pero estos factores ofrecen poca variabilidad, es decir, para intentar hacer modificaciones en la grasa láctea, tenemos que revisar un montón de detalles, cantidades de fibra, fuentes de proteína de la dieta, de la salud ruminal de los animales, y todos estos esfuerzos van a hacer que el impacto sea poco apreciable en términos de proteína de la leche. Ahora bien, la grasa láctea posee relativamente pocos factores nutricionales que ofrecen una influencia, pero estos factores sí ofrecen resultados o cambios importantes. Es decir, la grasa láctea está influenciada por menos factores. Básicamente van a ser condición que el animal tenga buena condición corporal, la cantidad de grasa de la dieta y la salud ruminal. Si estas se controlan, vamos a tener cambios positivos en la composición de grasa de la leche. Y eso sería lo que tenía para presentarles. Y entonces creo que podríamos pasar a las consultas si hay consultas.